buena intención, pero eso para que pueda tener valor de cosa juzgada, para que sea validable y respetado, tiene que llevarse a un centro de conciliación. Y por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas no concilia. SEDAPAC conciliaba. Ahora pone conciliación, pero no concilia. ¿Por qué? Porque antes ellos tomaban decisiones, se las jugaban. Pues si se un arbitraje, ellos sabían que les podían ganar 6 millones, ellos conciliaban 2. Y lo que un contradictor decía, oye, yo también es un albur, yo no manejo arbitraje, me dan 2 regios, calladito, recibo, firmo mi conciliación y punto. Pero ¿qué ha pasado? Firmaban, después viene auditoría y le dicen, todos ustedes 8 denunciados por haber firmado una ampliación de plazo. Pero ahora solamente hacemos acto de presencia, vamos a perder tiempo, se firma un acta y ¿qué hacen los doctores? Los doctores van 5 minutos antes, señora Guerrero, se llega 1 minuto tarde, ausente, y el conciliador le dice, señor, pero es 1 minuto, la ley es la ley, tardanza, no he hecho inasistencia. ¿Por qué? Porque ya no consiguen, están buscando la alternativa de decir, no asistió, cerrado el proceso. Antes conciliaban, pero hay instituciones que son honestas, francas. Por ejemplo, Energía y Minas dice, yo no concilio, de frente a arbitraje. El Salud también tiene su mecanismo de conciliación, pero no concilia. El Salud no concilia. Tratan. Yo veo que hacen esfuerzo, pero de todas maneras las entidades públicas son un poquito, las auditorías, mejor dicho, los ponen en jaque cada funcionario. Es razonable que tengan ese temor, ¿no? Ahora, para el otro mecanismo, ahí se evidencia. Hay un tribunal y las 2 partes están sustentando, ¿no? La contratista y su abogado, la entidad y su abogado. ¿Y qué han hecho las 2 partes? Han decidido que su problema, ya no, como no lo pueden resolver, le están encargando a un tribunal para que ellos lo resuelvan. Ahora bien, lo otro es literatura. Ahora bien, cuando yo no concilio, no llevo a conciliar nada, no acuerdo parcial, inicio el arbitraje. ¿Cómo lo inicio? Mando una carta o a la entidad o al centro arbitral. Hay contratos que prevén que los arbitrajes se llevan en la Cámara de Comercio, en la universidad, las universidades, la Cámara de Comercio de las universidades, la Cámara de Comercio, Colegio de Abogados, el Colegio de Ingenieros. Entonces, dependiendo qué dice el contrato, me voy haciendo una carta a la Cámara de Comercio y le digo, señores, voy a someter a arbitraje esta pretensión. Solicito que se declare que mi ampliación de plazo es procedente por 200 días. Y páguenme los gastos generales y sus implicancias. Esa es su pretensión. Y designo para este hecho a mi árbitro, que se llama árbitro 1. Entonces pone a su árbitro. La entidad, si estamos hablando de una institución, la Cámara de Comercio de Lima, por decir algo, yo presenté mi carta, pagué mi tasa, y la Cámara de Comercio se encarga de comunicar a ese árbitro, señor árbitro 1, la contratista tal que ha designado su árbitro. Tiene 5 días para aceptar. Y comunica ese documento con la aceptación del doctor, lo comunica a la entidad. La entidad dice, a nombrar al árbitro 1. Yo designo al árbitro 2. Entonces la Cámara de Comercio le dice también al árbitro 2, la entidad que designó su árbitro, quiero tu respuesta para ver si acepta o no acepta. Cuando ya se tiene la conformidad de los dos árbitros se ponen en contacto porque cada parte que nombra a su árbitro pone el teléfono, el nombre, el correo de su árbitro, el árbitro que ha designado. Eso en internet está, ¿no? La Cámara de Comercio aparece la lista del árbitro con sus correos, sus teléfonos. Cuando ya están los dos árbitros, los dos se ponen de acuerdo en designar un presidente. Entonces, cada parte designa un árbitro y los dos designan al presidente. Una vez que ya tenemos los 3 miembros, los 3 comunican a las partes, señor vicepresidente, los 2 árbitros me han designado, he aceptado,
y les comunico para los fines pertinentes. Entonces, allí tenemos ya el siguiente escenario. Ya tenemos conformado el tribunal. Ahora lo que necesitamos es saber en qué momento presento mi demanda. Con eso se da inicio al arbitraje. Es simple, pero conlleva una buena, mejor dicho, conlleva a que sea exitoso si he designado, colocado una pretensión bien redactada, sabiendo que la voy a poder sustentar, ¿no? He designado a mi árbitro, un abogado inteligente, que le gusta escribir, que conoce de mi tema. Si yo hago un proceso de petróleo, no voy a colocar a un señor que sabe de redes eléctricas, ¿no? Entonces busco siempre a alguien, un árbitro que tenga más, que haya visto procesos que estén vinculados con mi problemática. Entonces todos esos detalles hacen que el proceso sea exitoso. Los costos del arbitraje, ¿quién lo paga? El contratista. Los costos del arbitraje están, según la ley, lo definen los árbitros. Pero hay contratos donde ya se precisa. Se dice cada parte, ¿no? Cada parte cada parte paga sus propios costos y gastos arbitrales. Pero la ley dice que eso lo definen los árbitros. En todos los contratos hay su convenio arbitral, ¿no? Y si no lo hubiera, el contrato ha previsto una redacción que debe ser utilizado cuando no existe esa previsión. Es importante, a veces no le dan importancia, agarran y ponen, el proceso se solucionará con arbitraje, punto. Y repite lo que dice la ley, que el laudo es inapelable, no sé cuánto, no sé cuánto. No se dan cuenta que tienen que poner que debe ser por un tribunal, porque es lo mejor que ahí existe un tribunal. Un grupo de 3 profesionales, cada cual con su criterio, con su conocimiento, y lo enriquecen al laudo. Y si alguien se equivocó, el otro pues viene a neutralizar o a corregir o a observarse entre ellos mismos, ¿no? Ustedes han escuchado los arbitrajes ad hoc. Yo ahora les hablaba de la entidad del institucional de la Cámara de Comercio de Lima, pero cuando no se ha previsto una institución, se denomina a los tribunales conformados como tribunales ad hoc. Es parecido, ¿no? Yo, contratista, me voy a la entidad con mi carta y le digo, señores, solicito inicio arbitral por tales pretensiones, porque esto es lo que me ocurrió. Yo pedí la ampliación por una demora en lluvias, la lluvia se ocurrió en tal fecha, una pequeña reseña, y para eso, para conformar el tribunal, designo a mi árbitro y le pongo los datos del árbitro. La entidad tiene 10 días para contestar y decir, yo no estoy de acuerdo. Normalmente dice, yo no estoy de acuerdo por tales razones, porque yo te advertí, tu contrato decía, lo tuyo es un alzado, etcétera, etcétera, pero para tener mi debido derecho a la defensa, designo mi árbitro. Y como ahí están las direcciones de los teléfonos, los dos se llaman y durante 10 días designan a su presidente. Nos comunican y pedimos la instalación del tribunal. Cuando es ad hoc, tenemos que hacerlo ante el OCE. Aceptación de los árbitros. Ese mecanismo está, así como está escrito, está en el reglamento. Cuando se instala, también es un momento importante, cuando el tribunal se instala, se fijan las reglas del proceso. Esas reglas son firmadas por las dos partes y se respetan a lo largo de todo el proceso arbitral, hasta el día que queda consentido el aula. Esa parte, yo ahora estaba revisando un escrito que me ha llegado, la entidad hace una reconsideración, porque han contratado nuevos abogados, hace una reconsideración porque dice que el acta está equivocada. Pero el acta se firmó hace 2 años en el OCE, ¿no? Las dos partes firmaron y estas son las reglas del proceso, se respetan. Pero lo observado a estas alturas
Veremos qué cosa contesta el tribunal, solamente han corrido traslado nada más. También, por ejemplo, usted entra con una pretensión, pero ¿qué pasa? Que en el transcurso de la obra surgen nuevos problemas. Usted puede acumular, pero hay una etapa. Mientras no se haya cerrado la etapa de pruebas, cerrada la etapa de pruebas ya no puede acumular, salvo que la entidad o la otra parte diga, sí estoy de acuerdo en que se acumule para no abrir dos procesos. Entonces la acumulación está permitida, porque si no, imagínense abrir un arbitraje para cada pretensión, sería oneroso. Es todo un proceso llevar a cabo con los arbitrajes. Tiene que haber bastante tolerancia, estudiar los documentos que se han emitido. Ahí es como tomar un examen a las dos partes, a la contratista, a la entidad, al residente, al supervisor. Ahí recién se ve la actuación. Como yo decía, cuando he estado de árbitro, yo leía el cuaderno de obras. Claro, los árbitros se incomodaban porque los otros árbitros eran abogados. Y decían, pero ¿para qué vamos a pedir cuaderno de obras si nadie lo va a leer? Yo sí lo leía porque era ingeniera. Entonces leía, ahí encontraba cómo habían trabajado contratista y supervisor. Ese es el reflejo. Y por más que se diga, no, lo hemos llenado con mi amigo una vez al mes, poniéndonos de acuerdo, se nota. Entonces es un momento cuando uno evalúa la documentación, cómo fue llevada esa obra, si realmente hubo negligencia, hubo empeño, ¿no? Estuvieron seguidos a los marcos, se trajeron de los marcos. Ya imagino lo que significa para los árbitros cada vez que estudian nuestros expedientes, porque uno le manda unos mamotretos así y tienen que quemar vista a estos señores. Dice este punto, que es el último: el laudo es definitivo, inapelable, valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. Los árbitros tienen peso de jueces, ¿no? Dice inapelable. No se dice inapelable porque lo llevan a la nulidad. Es la única forma permitida que el Poder Judicial toque un laudo. Y solamente ¿por qué se lleva a la nulidad? Por formalidades. No porque el fondo se equivocó y dio la anterior de 100 días del tribunal y debió dar el 120. No, eso no ve el Poder Judicial. Solamente ve si se equivocaron en plazo. Acá les he puesto una pequeña secuencia. Ahora exigen que las notificaciones de los laudos se hagan vía SEACE. Antes solamente el secretario arbitral notificaba dentro de los 5 días de emitir el laudo, y si no, el laudo pues quedaba extemporáneo. Ahora piden que se comunique directamente a las partes y vía SEACE. Ahora supuestamente si vía SEACE no va a poder tener opción de conocer en qué sentido salen los laudos. Y va a ser pues una instrucción fabulosa para quienes administramos obras del Estado o contratos del Estado, para saber cómo va a ser visto nuestro trabajo a futuro, ¿no? Porque probablemente muchas obras donde ustedes hayan participado hayan ido a arbitraje. Es importante conocer qué pasó con esa obra, que si bien yo sé que perdió la entidad o ganó la entidad, dónde estuvo mi acierto y dónde estuvo mi desacierto. Es bien interesante. Yo he aprendido leyendo un montón de laudos, leyendo las normas. El laudo dice tal norma, yo soy una autoridad. Me he metido a un montón de cursos porque sé que no solamente la ingeniería es estudiar el CAN y estudiar los cálculos, no, el complemento también es el recurso humano, la normativa, los derechos, las obligaciones, ¿no? Cuando fui para mi boda de plata, yo le pedí al decano, ¿por qué no incrementan eso en ingeniería civil? Imagínense la importancia que tenemos los ingenieros, en general, no los ingenieros. Los derechos, las obligaciones, están enmarcados. El reglamento no lo hemos estudiado. Ahora me han
normalmente en todos los arbitrajes el 90% lo gana el contratista. Los árbitros que conforman, dónde están inscritos, cómo son, he escuchado que incluso son miembros de contratistas y por eso que ganan los contratistas todos los juicios de arbitraje. Entonces, ¿cómo se nombra? ¿Quién controla a uno que va a ser árbitro en un lugar? Los abogados tienen por naturaleza, tienen el don, el privilegio, el conocimiento para poder administrar controversias. Esa es su ¿Cualquier formación. abogado? Cualquier abogado. ¿O tiene que estar inscrito en el ministerio o en alguna entidad? No, esa es su formación. Cuando el Poder Judicial convoca abogados, el abogado va. Ahora hay abogados de derecho civil, abogados ¿no? Entonces, pero hay cámaras que sí piden unos requisitos para que se inscriba. Entonces, no agarra, estudia, LOCE, por ejemplo, para que se inscriban como árbitro, creo que exige, la verdad, ignoro de exactamente, pero por decir, antes se exigía 2 cursos, de 80 horas, de 100 horas, no sé, ahora cómo será. Piden una experiencia en 10 años o 3 años en administración de contratos, pero ponen su lista de requisitos. Es un ejemplo. Cámara de Comercio hace lo mismo, Colegio de Abogados, Colegio de Ingenieros. ¿Qué pasa con los ad hoc? Los ad hoc están permitidos, por eso que el presidente tiene que ser abogado, los otros árbitros pueden ser abogados o ingenieros. Pero normalmente la entidad designa un abogado, el contratista puede designar un abogado o un ingeniero, pero ¿quién va a poner un ingeniero si sabe que los abogados son los que manejan todo ese tema de normas? Entonces, normalmente los tribunales lo conforman 3 abogados colegiados con experiencia. Ahora, ¿por qué gana y por qué pierden por qué gana unos y por qué pierden otros? No es porque, como mejor dijo usted, el árbitro es un contratista. ¿Sabe por qué pierden? Yo que participo cada momento en proceso, yo estudio, no me manejo, sábado, domingo. Porque a mí me dan ese caso y que si yo selecciono a mis contratistas. Tengo contratistas, claro que eso no lo hace cualquiera. Tengo un tipo de vocación y hay contratistas que están en la mismísima calle y que se ha cometido una injusticia. Entonces, ¿qué hago? Quiero que ese señor gane. Yo estudio en una empresa privada que me da las facilidades. Yo le digo, pon una persona que me haga este cronograma, que me dibuje en el otro, y lo hace. Pero yo voy al Estado, sabe el Estado, en forma general, que este proceso hay que trabajarlo, hay que defenderlo, pero a su procurador le pasan un día antes el expediente. ¿Ya? A su procurador no le dan los pasajes para que vengan a sustentar su proceso. El coordinador que le podía ayudar, le dan 5 obras y el señor tiene 5 días para contestar el escrito. Es a veces lamentable y a veces a un proceso yo explico, ¿no? Cuando estamos ahí trato de entender la posición del señor, porque un día vino un señor y dijo, acabo de llegar de la provincia tal, ¿no? Procurador que es de Lima, pero que lo han contratado allá, y dice, el guay, pues no sé qué, llegué tarde, y la verdad el expediente me lo entregaron recién ayer a las 4 de la tarde. ¿Cómo se puede ganar un proceso así? ¿No? Ahora, él no tiene la culpa, porque le dieron 20 procesos. Entonces, acá lo que falta es la conciencia de que el Estado también tiene que ser ganador, y para eso hay que ponerle gente que le puede capacitar a esa gente, o que sencillamente puedan independizarlos para que puedan defender sus derechos. No tiene que le defienda los derechos. Los procuradores son insuficientes. Y el procurador, pues, no está viviendo el problema que lo viven ya ustedes, están directamente. Y ya cuando viene el problema del arbitraje, ¿y el supervisor dónde estará? El que estaba en Puno ahorita está supervisando en Piura. Entonces, ya no va. A veces logran coincidir que el inspector sí está trabajando todavía y se lo lleva, pero la defensa no la hace. No sé si será pues
90-100, 50-60-40, 50-50. Pero la cosa es que si pierden, no es porque sencillamente es la parte más simple, ¿no? Decir, es que hay mucha corrupción. No, lo que no hay es una organización. Y tienen que entregar los papeles a tiempo. Y los procesos arbitrales tienen su plazo. Generalmente, yo diría que sí hay corrupción, porque en el caso, por ejemplo, del primer gobierno de Alan García, yo estuve presente en el Perú, había 50 juicios. De los 50 juicios solamente el Perú ganó 5 y 45 se los ganaron los contratistas. Era pura corrupción. Pero bueno, los árbitros, qué sé yo, quiénes serían, pero el asunto es que Electro Perú perdió. Había mucha plata en esas organizaciones como buenos abogados. Ahorita estamos estudiando arbitraje, pues. Mire, por último, acá he hecho una pequeña secuencia que la tienen ustedes de todos los pasos que se siguen para un arbitraje. De manera que cuando ustedes les pidan, hazme un informe que tengo mi arbitraje, ya ustedes saben que tienen que ayudarles. ¿Y qué decirle? Por ejemplo, hay una audiencia que se llama audiencia de hechos, que se da después de haber seguido la instalación, la demanda, se definen a los puntos que se van a discutir y hay una audiencia que le llaman de hecho. ¿Qué es lo que pide el tribunal? Tú no me hables de derecho, tú no me digas que el artículo tiene la razón, que el otro artículo te da la otra razón. Tú dime qué pasó en la obra. Es decir, ¿no? La secuencia de hechos. Eso lo va a saber el procurador, eso lo saben ustedes. Entonces ustedes con sus informes le ayudarían bastante. Y ya no estaríamos diciendo por qué el Estado pierde y por qué el contratista gana. Decía, corrupción. ¿Perdón? Gana hasta abandonando la obra. Se nota, sí, es notable. ¿Perdón? Es notable lo de la corrupción. De todo existe en esta vía, de todo existe en la vía del Señor. Claro, no, es otro problema, ¿no? Que tampoco, a veces a los inspectores le dan, yo tenía un inspector acá en Villa El Salvador, y ese mismo inspector estaba en Junín y en Cusco. Entonces, ¿por qué? Porque pareciera que la contratista, su consultor le decía, mira, por cada obra que me supervise te pago tanto, pero era deshonesto, ¿no? Señores, muchas gracias, ha sido un gusto.